Me llamo Amina Hassan. Durante 2 años viví bajo el nombre de Mahmoud, un nombre que se convirtió casi en parte de mí, como si fuera mi única posibilidad de supervivencia. Hoy, a los 28 años, vivo en Nairobi, pero quiero llevarte conmigo a Somalia, a una parte de mi país que pocos conocen. Una Somalia donde ser cristiano no es solo una elección de fe, sino una sentencia de muerte, a punto de ser ejecutada. Crecí en los barrios de Hammerwain, donde las calles polvorientas resonaban con el sonido de los mercados y, de fondo, las oraciones islámicas se entrelazaban con la vida cotidiana. Pero nuestro hogar guardaba un secreto que, de descubrirse, podría habernos costado la vida. Mi padre, Yusuf Hassan, era comerciante textil, pero al caer la noche y la ciudad se sumía en el silencio, nuestro hogar se transformaba. Mamá Halima, mi madre, extendía una manta gruesa en el suelo de nuestra pequeña sala, y poco a poco llegaban los vecinos. Entraban por la puerta trasera, con el rostro cubierto, susurrando saludos apenas audibles. Eran carpinteros, vendedores ambulantes, madres solteras, gente común, pero unida por una fe que los hacía sentir como fugitivos en su propia tierra. Mi padre abría entonces con cuidado un cofre de madera escondido tras sacos de arroz. De él sacaba una Biblia, ya vieja y desgastada por el tiempo. Era una traducción al somalí, que nos había llegado a través de una red secreta de cristianos valientes, dispuestos a arriesgar sus vidas para difundir la palabra de Dios. «Reunámonos en el nombre de Jesús», decía mi padre con voz suave pero firme. Estas palabras me producían escalofríos, no de miedo, sino de una emoción indescriptible, algo que me hacía sentir como si estuviéramos viviendo algo real, algo que valía la pena arriesgar. Nos sentamos en círculo, susurrando himnos en el idioma que siempre habíamos oído, pero ahora con un significado completamente nuevo. A los 14 años, comencé a comprender profundamente el peso de nuestra fe. Una noche, mientras mi padre leía el Sermón de la Montaña, escuché esas palabras como si me las hubieran dicho directamente al corazón. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Miré a mi alrededor y vi los rostros de nuestros hermanos y hermanas iluminados por la tenue luz de una lámpara de queroseno. Había lágrimas en sus ojos, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de una alegría que solo quienes conocen la presencia de Dios pueden comprender. Recuerdo a la hermana Fadumo, una anciana con las manos encallecidas por años de duro trabajo, compartiendo su testimonio con voz temblorosa. Habló de su vida antes de Cristo. Mi esposo me golpeaba, mis hijos me despreciaban, vivía en la oscuridad, pero cuando conocí el amor de Cristo, todo cambió. Ahora tengo esperanza, ahora tengo un propósito. Estas palabras me quemaron profundamente el alma, como un fuego inextinguible. Vi cómo la fe transformaba vidas, cómo traía luz donde antes solo había desesperación y sufrimiento. Mi corazón se inflamó con una pasión incontrolable por compartir esta verdad. Sabía que había algo extraordinario en esta fe, algo que podía conmover la vida de las personas como ninguna otra cosa. La realidad de nuestra situación nunca nos fue ajena. Durante el día, asistía a la madrasa local, donde me dedicaba a memorizar versículos del Corán. Era como una obra de teatro, un papel que interpretaba para sobrevivir. Pero al caer la noche y quedarme sola en mi pequeña habitación, me arrodillaba junto a mi cama y susurraba oraciones a Jesús. Allí, en el silencio de mi refugio, encontré la verdadera libertad. Los domingos, cambiábamos el lugar de reunión para no levantar sospechas. Recuerdo claramente una mañana en que nos reunimos en casa de la hermana Khadija. Su casa era sencilla, con paredes de barro agrietadas por el tiempo, pero cuando nos sentamos juntas a adorar, algo sucedió. La sala se llenó de una presencia tan poderosa que me sentí como si estuviéramos reunidas en un palacio celestial, no en un hogar humilde. La hermana Khadija tenía una voz que llegaba al alma. Cuando cantó Amazing Grace en somalí, sentí sus palabras como si me las hubieran dicho directamente al corazón. Sublime gracia, qué dulce el sonido, que salvó a un miserable como yo. Estaba perdido, pero ahora me han encontrado. Estaba ciego, pero ahora veo. Con cada nota, mi alma se rompía y se reconstruía, pero al mismo tiempo, siempre estaba el peso de una amenaza invisible que se cernía sobre nosotros. Al-Shabaab controlaba gran parte de la ciudad y sus patrullas eran constantes. El miedo nunca nos abandonó. Oímos historias de cristianos que fueron descubiertos y algunos fueron ejecutados públicamente. Otros simplemente desaparecieron, como si se los hubiera llevado el viento.
Una tarde, mientras ayudaba a mi padre en la tienda, apareció un hombre. Vestía una túnica blanca y un turbante negro, y su mirada era como una cuchilla afilada. Observaba atentamente cada rincón de la tienda, fingiendo examinar las telas. De repente, me miró y preguntó con voz áspera: ¿Vas a la mezquita con regularidad, hermano? Mi padre respondió sin dudar: Sí, 5 veces al día, como es nuestro deber. El hombre asintió lentamente, pero sus ojos no dejaban de escudriñar todo a su alrededor. Tras lo que pareció una eternidad, compró tela y se fue, pero no fue hasta que desapareció por la esquina que mi padre por fin pudo respirar con más tranquilidad. Tenemos que ser más cautelosos, me susurró esa noche. Las inspecciones se intensificaban y la sensación de peligro no hacía más que crecer. Pero aunque el miedo nos rodeaba, nuestra fe, por el contrario, se fortalecía cada día. Empecé a llevar literatura cristiana escondida entre mis libros de texto. Siempre que podía, repartía folletos discretamente a otros estudiantes que mostraban curiosidad, sabiendo que ponía mi vida en peligro. Pero sentía, de alguna manera, que Dios me llamaba a ser valiente. Siempre llevaba una pequeña Biblia de bolsillo, escondida en mi hijab. Durante las vacaciones escolares, buscaba un espacio y me escondía en el baño para leer versículos. Uno de los más inspiradores fue Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré. Estas palabras se convirtieron en mi ancla, especialmente en los momentos más difíciles, cuando vivir una doble vida parecía aplastar mi espíritu. Pero por aterrador que fuera, esas mismas palabras me dieron el valor para seguir adelante. No podía detenerme. Una noche, después de un encuentro profundamente conmovedor, en el que oramos pidiendo protección, mi padre me apretó las manos con fuerza. Amina, dijo con voz seria, si alguna vez nos descubren, si algo sucede, quiero que sepas una cosa. Este amor, esta fe que nos guía, vale cualquier precio. Jesús dijo que en este mundo tendríamos tribulaciones, pero que fuéramos valientes, porque Él había vencido al mundo. Estas palabras empezaron a resonar en mi corazón de una manera que solo comprendería plenamente meses después. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, toqué la pequeña Biblia escondida bajo mi hijab y susurré una oración que, en ese momento, parecía sencilla, pero que se convertiría en profética. Señor, úsame para tu gloria. No sabía que pronto, mi pequeña Biblia escondida se convertiría en la evidencia que cambiaría mi vida para siempre. Nunca imaginé que mi oración sería respondida de maneras que jamás podría haber predicho. El 15 de marzo de 2019, amaneció como cualquier otro día en Mogadiscio. El sol se alzaba lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados, anunciando el comienzo de un nuevo día, mientras la ciudad despertaba con su habitual sinfonía, motores de coches, vendedores ambulantes y la llamada a la oración resonando por los altavoces. Me preparé para ir a la escuela. Me puse el hijab frente al pequeño espejo roto de mi habitación, sin saber que sería la última vez que me vería reflejada. La mañana era tranquila. Mamá, con sus hábiles manos, preparó un desayuno de iraqi con miel, y el dulce aroma llenó nuestra sencilla cocina. Papá ya se había ido al mercado, trayendo consigo la paz que siempre lo acompañaba al comenzar el día con una oración en silencio. Comí despacio, saboreando esos momentos de normalidad que, con el tiempo, se volvieron demasiado preciados como para darlos por sentados. Amina, me llamó mamá mientras lavaba los platos. Recuerda que esta noche hay una reunión en casa de la hermana Mariam. Vas directamente de la escuela, ¿verdad? Asentí, sintiendo esa mezcla familiar de emoción y nerviosismo que siempre me embargaba antes de nuestras reuniones secretas. Tomé mi mochila, comprobé discretamente que mi pequeña Biblia estuviera bien guardada en mi hijab y con el corazón latiéndome un poco más rápido, me dirigí a la escuela. La mañana transcurrió con normalidad. Asistí a clases de árabe, matemáticas y estudios islámicos, siempre con la misma discreción. Durante el recreo, compartí mi almuerzo con Sara, una compañera que siempre mostraba interés por los temas espirituales. Tuvimos conversaciones profundas sobre la fe y oré en silencio para tener la oportunidad de compartir el Evangelio con ella. ¿Has pensado alguna vez en lo que significa realmente tener una relación personal con Dios? Pregunté mientras comíamos a la sombra de un gran baobab. Me miró con interés, con los ojos brillantes. Siempre me enseñaron que Dios es distante, que necesitamos intermediarios para llegar a Él,
pero tú hablas como si lo conocieras personalmente. Mi corazón se aceleró. Había llegado el momento que tanto había esperado. Miré a mi alrededor para asegurarme de que nadie me escuchaba y discretamente saqué un pequeño folleto que había escondido entre los libros. Era una simple hoja doblada que explicaba el plan de salvación. «Sara», susurré con la voz temblorosa por la emoción, «quiero mostrarte algo que me cambió la vida». Justo cuando entregaba el panfleto, una sombra nos envolvió. Levanté la vista y, para mi sorpresa, vi a la directora de la escuela, Madame Farah, de pie junto a dos hombres vestidos con túnicas militares. Sus rostros eran severos y sus ojos brillaban con una frialdad que parecía cortar el aire. «Amina Hassan», dijo el director con una voz tensa, que parecía más una orden que una simple llamada. «Necesitamos que vengas con nosotros inmediatamente». En ese instante, el mundo pareció detenerse. Sentí un calor sofocante, y el panfleto se me escapó de las manos temblorosas, cayendo al suelo. Sara me miró con los ojos abiertos, confundida y asustada. Antes de que pudiera reaccionar, uno de los hombres se agachó, recogió el panfleto y lo desenrolló con una calma aterradora. «¿Qué es esto?», preguntó con voz ronca, con expresión implacable. No pude responder. Sentía un nudo en la garganta, como si una presión invisible se hubiera acumulado allí. Vi sus labios moverse al leer, pero las palabras no tenían sentido. Solo podía procesar un pensamiento repetitivo. Se acabó todo. El segundo hombre, que parecía aún más imponente, se acercó y con mirada fría ordenó: «Ven con nosotros». Me agarraron del brazo con fuerza, tanto que me dejaron moretones. Me arrastraron por los pasillos de la escuela, pasando junto a aulas donde los estudiantes se asomaban a las ventanas, intentando comprender qué estaba pasando. Sus rostros reflejaban una mezcla de curiosidad y terror. Caminaba como en una pesadilla, con las piernas moviéndose automáticamente mientras mi mente luchaba por procesar la realidad del momento. El camino a casa, que normalmente tomaba 20 minutos, se me hizo eterno. Los hombres no dijeron ni una palabra durante el trayecto, pero sentí sus miradas clavadas en mí, como si cada segundo fuera una sentencia. Con cada paso, el peso de la situación me aplastaba, y sentí que caminaba hacia el fin de todo lo que conocía y amaba. Cuando por fin llegamos a la puerta principal, uno de los hombres llamó con fuerza: «Abre, inspección». Mi madre, que estaba en medio de sus quehaceres, abrió la puerta con una expresión de confusión, que rápidamente se transformó en puro terror al verme entre los dos hombres armados. «¿Qué pasa?», preguntó con voz temblorosa, intentando comprender la gravedad de la situación. «Tenemos motivos para creer que esta familia está involucrada en actividades antiislámicas», declaró el primer hombre, empujando la puerta para entrar. Lo que siguió fue una búsqueda incesante, un meticuloso proceso de destrucción en nuestra casa. Revolvieron cada cajón, pusieron los muebles patas arriba y rasgaron los cojines, buscando cualquier evidencia de lo que estuvieran convencidos de que encontraríamos. Mi madre y yo nos acurrucamos en un rincón de la sala, viendo cómo nuestra casa se desmoronaba. Oré en silencio, con el corazón apesadumbrado, pidiéndole a Dios que, de alguna manera, la Biblia de papá se escabullera entre las grietas. «Señor, por favor haga que permanezca oculta». Pero mis oraciones no fueron escuchadas como esperaba. Tras casi una hora de búsqueda infructuosa, uno de los hombres se dirigió a los sacos de arroz en la cocina. Sentí un vuelco en el corazón. Empezó a rebuscar entre los sacos, y entonces su expresión cambió. Tocó el cofre de madera que mi padre había escondido detrás de los sacos, y en ese instante supe que lo peor estaba por venir. «¿Qué tenemos aquí?», murmuró, con la voz ahora cargada de interés. Arrastró el cofre hasta el centro de la habitación, y con una calma aterradora, empezó a abrir el pestillo. El sonido metálico del pestillo resonó por toda la casa. Observé todo a cámara lenta, como si el tiempo se hubiera ralentizado, y cada movimiento se volvió dolorosamente claro. La tapa se levantó lentamente, y sus ojos se abrieron de par en par al ver lo que había dentro. Allí estaba nuestra preciada Biblia, junto a varios tratados cristianos, y una lista con los nombres de los miembros de nuestra congregación secreta. La conmoción me golpeó como un puñetazo en el estómago, y el miedo me paralizó. Lo habían encontrado todo. «Mira lo que tenemos aquí», gritó, sosteniendo la Biblia como si fuera una prueba irrefutable, una acusación en el juicio de la vida. «Literatura cristiana prohibida». Esas palabras cortaron el aire, y al instante siguiente, mamá se desplomó a mi lado.
Su sudor transformó la habitación en un mar de miedo y desesperación. La abracé con fuerza, sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba. Ya no éramos solo nosotros los que estábamos en peligro. Todo ellos eran. Los nombres de esa lista estaban condenados. La amenaza era directa. Amina Hassan, dijo el segundo hombre, con la voz llena de fría y cruel satisfacción. Estás arrestada por posesión de material subversivo y por promover una religión prohibida. Vienes con nosotros. Me arrancaron de los brazos de mi madre con una brutalidad que casi me dejó sin aliento. Sus gritos resonaron como un lamento, desgarrando cada parte de mi ser, mientras me arrastraban hacia la puerta. Por favor, supliqué, pero apenas me salía la voz. Es solo una niña. Es culpa mía. Mamá intentó resistirse, pero sus súplicas no eran más que palabras vacías para los soldados. Como un cuerpo sin vida, me empujaron hacia un vehículo militar estacionado en la acera. Antes de que la puerta se cerrara, vi a mi padre a lo lejos. Corría por la calle, con el rostro desencajado por el dolor, la desesperación grabada en cada paso. «¡Amina!», gritó, pero los motores del vehículo ya estaban en marcha, y el sonido lo ahogaba todo. El viaje al campo de prisioneros duró 3 horas, por caminos polvorientos y devastados por la guerra. Me senté en la parte trasera del camión, entre 2 guardias, con las manos atadas con cuerdas ásperas que me cortaban la piel. Cada bache del camino me provocaba punzadas de dolor, pero el dolor físico no era nada comparado con el dolor en el pecho. Pensé en mi madre, mi padre y los hermanos y hermanas en la fe cuyos nombres estaban en esa lista. ¿Qué sería de ellos?, me preguntaba, con el alma consumida por la culpa. Si no hubiera sido tan imprudente, si hubiera mantenido mi fe en secreto, tal vez nada de esto habría sucedido. Pero entonces recordé las palabras de Jesús, y una pequeña llama de esperanza aún intentaba sobrevivir en medio de la oscuridad. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Estas palabras se repetían en mi mente, tratando de consolarme, pero el miedo era aún mayor, abrumador. El campo de prisioneros se alzaba en el horizonte como una visión infernal. Estaba rodeado de alambre de púas, como una serpiente enroscada en una prisión sin salida, con torres de vigilancia en cada esquina y guardias con sus fusiles listos. El aire era denso, cargado de una desesperación que casi podíamos palpar. Caminaba como una sombra, arrastrado por las manos despiadadas de los guardias, mientras la realidad de lo que ocurría me consumía por dentro. Me trataron como a un animal. Me quitaron todas mis pertenencias. Me obligaron a desnudarme para un registro humillante y me dieron un uniforme gris desgastado que apestaba a miedo y sudor de todos los prisioneros que habían pasado por allí antes que yo. Y entonces fue cuando descubrieron la Biblia que había escondido en mi hijab. «Otra más», gritó el guardia que la encontró, con voz implacable. Parecía cruel, con profundas cicatrices en el rostro. «Esta pequeña víbora tiene más literatura prohibida». Y así, me dio una bofetada tan fuerte que me partió el labio. El sabor a sangre me llenó la boca al caer al suelo, pero lo que realmente me rompió el corazón fue ver mi preciada Biblia arrojada al fuego, consumida por las llamas de un barril cerca de la entrada. El sonido del papel quemándose, las páginas convirtiéndose en cenizas, fue como un grito de despedida que me perseguiría para siempre. «Este es el destino de toda la basura cristiana», dijo con un desprecio tan profundo que casi podía tocarlo. Sus palabras resbalaron como un cuchillo afilado, y fue entonces cuando comprendí que no había vuelta atrás. Estaba marcada para siempre. Me metieron en una de las celdas de mujeres del campo, pero había un problema. El lugar estaba completamente abarrotado. Las celdas, que debían albergar a 6 personas, estaban abarrotadas con 15. El aire estaba impregnado de un olor insoportable, cuerpos sucios, enfermedad, desesperación. La habitación donde me colocaron era una caja de cemento de 3 por 3 metros, con un agujero en el suelo que hacía las veces de baño, sin ninguna privacidad. El olor a humedad mezclado con el sudor de cientos de prisioneras era casi insoportable. No sabía dónde estaba ni qué estaba pasando. La primera noche fue interminable. Yacía en el suelo frío, y a mi alrededor solo oía los gemidos y lamentos de los demás prisioneros. No había espacio suficiente para nadie, y sus gritos parecían resonar en las paredes de cemento, convirtiendo el lugar en una pesadilla interminable. Esa noche, una mujer mayor llamada Habiba se me acercó, hablándome en voz baja para no llamar la atención de los guardias. Contó su historia con la misma tristeza con la que las demás mujeres compartían sus propias tragedias.
Habiba había sido arrestada por negarse a casarse a la fuerza con un comandante de Al-Shabaab. La joven Yasmín, junto a Habiba, estaba allí por intentar enviar a su hija a la escuela en lugar de concertarle un matrimonio cuando la niña tenía solo 13 años. Yo, como todas ellas, estaba allí por un delito muy simple: creer en Jesucristo. Esa noche, lo que me dijo se quedó grabado en mi mente. Si quieres sobrevivir aquí, debes aprender a ser invisible. No llames la atención. No hables de tu fe. Simplemente sobrevive. Y eso es lo que intenté hacer. Pero con cada día que pasaba, sobrevivir se hacía más difícil. La comida escaseaba. Una mezcla de arroz aguado y algo que parecía carne, pero que sabía más a cartón. El agua estaba racionada y a menudo contaminada. Y, por si fuera poco, las enfermedades comenzaron a propagarse por todo el campamento. Ya no sabía cuánto tiempo más podría aguantar. En menos de una semana, empecé a ver mujeres morir a mi alrededor. Habiba, cada día más débil por la disentería, parecía un fantasma de lo que fue. Se llevaron a Yasmín para interrogarla y nunca regresó. El miedo me atenazaba y una profunda culpa me consumía, pero algo dentro de mí me decía que debía tomar una decisión, y rápido. Así que seguí buscando algo, cualquier cosa que pudiera ser mi salida. El campamento de hombres, aunque también estaba abarrotado, parecía tener mejores condiciones. Recibían más comida, agua potable, y lo más importante, tenían la oportunidad de trabajar fuera del campamento, lo que significaba más posibilidades de escapar. Quedarse allí habría sido como esperar la muerte. Una noche, mientras los demás prisioneros dormían, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Revolví entre los escombros que habían dejado los guardias, buscando algo que pudiera ayudarme. Y entonces, con las manos temblorosas de nervios y miedo, encontré unas tijeras oxidadas. El corazón me latía con fuerza, pero sabía que no había vuelta atrás. Empecé a cortarme el pelo, y con cada mechón que caía, sentía como si perdiera parte de mí. Mi pelo siempre había sido mi seña de identidad, mi orgullo, largo, espeso, siempre cuidadosamente cubierto, pero con una belleza oculta. Ahora, al cortarlo, renunciaba a esa identidad. Cada corte era un intento desesperado por sobrevivir. Para cuando terminé, apenas me reconocía. Tenía la cabeza casi rapada, y en la tenue luz de la celda, podría haber pasado por un hombre joven. Me froté la cara con tierra, intentando ocultar mis rasgos femeninos, y empecé a practicar mi postura y mi voz. Necesitaba ser alguien diferente. Necesitaba ser Mahmoud. Al día siguiente, durante el intercambio de prisioneros por labores de limpieza, me integré al grupo de jóvenes. El corazón me latía tan fuerte que pensé que todos lo oían, pero logré pasar desapercibido. Ahora era Mahmoud, un joven preso político acusado de distribuir propaganda antigubernamental. Cada paso que daba me alejaba más de mí mismo, pero me acercaba a mi única posibilidad de supervivencia. El campo estaba en silencio, pero en mi interior reinaba la agitación, un torbellino de emociones y pensamientos contradictorios. No sabía hasta dónde me llevaría mi valentía, ni qué sucedería después, pero una cosa sí sabía: no me rendiría. Durante esos primeros días, mantuve la cabeza baja, obligándome a ser invisible. Sabía que en cualquier momento, la farsa podía desmoronarse. Vivía una mentira, pero no podía dejar que nadie lo supiera. Si me descubrían, las consecuencias serían peores que la muerte. Lo sentía en carne propia cada día. La presión era constante, pero no sabía que mi oportunidad de escapar llegaría antes de lo que imaginaba, y de una forma que nadie podría haber predicho, con un ataque que sacudiría el país entero hasta sus cimientos. Convertirme en Mahmoud fue como intentar aprender un nuevo idioma, pero con mi cuerpo. Cada gesto, cada movimiento, tenía que ser calculado, como si estuviera aprendiendo a caminar de nuevo. Al principio, en la sección de hombres, vivía con un miedo constante, sabiendo que en cualquier momento alguien podría darse cuenta de que no era quien decía ser. Las mañanas empezaban antes del amanecer, con el silbato rompiendo la quietud de la madrugada. Siempre me colocaba en la tercera fila durante la cuenta regresiva, ni delante, para no llamar la atención, ni detrás, para que no pareciera que intentaba esconderme. Cuando oían mi nombre inventado, Mahmoud Hassan, respondía con la voz más grave que podía, intentando disimular mi temblor. Mi compañero de celda, Omar, era un hombre mayor que había sido arrestado por tráfico de drogas. Tenía barba canosa y la mirada cansada de quien ha visto demasiado dolor. Fue él quien, sin saberlo, me enseñó a sobrevivir allí. «Tienes que ser fuerte, muchacho»,
me dijo aquella primera noche, al ver mi nerviosismo. Si muestras debilidad aquí, estás acabado. Había memorizado la historia que iba a contar. La había repetido 1000 veces, pero aún así, la culpa me consumía. Cuando me preguntó por qué me arrestaron, le dije que estaba distribuyendo panfletos antigubernamentales. Omar me miró un momento y asintió con comprensión. Era un idealista, como yo, pero mucho más empedernido. Sin embargo, lo que más me consumía no era solo el miedo a ser descubierta. Era la culpa de haber dejado atrás a las demás prisioneras del ala de mujeres, aquellas que estaban allí por razones igualmente injustas. Pensaba en Habiba cada noche, escuchando su tos que parecía empeorar día a día. Una parte de mí quería regresar, confesar mi debilidad y rendirme a su destino, pero al mismo tiempo sabía que mi única posibilidad de supervivencia era seguir adelante. Creé una rutina para intentar mantener la cordura. Me despertaba temprano, antes que todos, y dedicaba unos minutos a orar en silencio, recordando los versículos que aún podía memorizar. Trabajaba en los campos de algodón durante el día, bajo un sol abrasador. Me sangraban las manos, pero no paraba. Era mi forma de sobrellevar el dolor. Uno de esos días, conocí a Abdi. Era un joven encarcelado por ayudar a periodistas extranjeros, e incluso en las condiciones más difíciles, tenía una luz en el rostro que parecía inquebrantable. Su fe me recordó a la de mi padre. Me preguntó, mientras trabajábamos codo con codo, ¿crees en Dios? Hablar de religión era como una sentencia de muerte, pero algo en su mirada me hizo sentir cómoda al responder. Sí, dije con cautela. Creo que hay algo más grande que todo esto. Sonrió. Yo también, respondió. A veces, cuando el trabajo se me hace insoportable, recito los salmos mentalmente. ¿Conoces el Salmo 23? En ese momento, mi corazón se aceleró. Salmo 23. ¿Cómo no había pensado en esto antes? El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Sentí como si esas palabras me sostuvieran, aunque estaba al borde de la desesperación. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Las palabras brotaron de mis labios, con una sensación de consuelo que no había sentido en mucho tiempo. Me hace descansar en verdes pastos, repetí en voz baja, mientras miraba a Abdi, cuya sonrisa parecía traer un destello de luz a la oscuridad que nos rodeaba. Esas palabras, que antes habían sonado distantes, ahora tenían un significado profundo y real. Con Abdi encontré un amigo, y más que eso, un hermano. Juntos, empezamos a reunirnos en secreto con otros presos cristianos, cada uno compartiendo su fe con cuidado y discreción. En medio de la opresión, descubrimos un pequeño grupo de personas que, a pesar de todo, seguían creyendo. Ahmed, el exsoldado, estaba entre nosotros. Había encontrado a Cristo en el campo de batalla y su fe era firme como una roca. También estaban Yusuf, un profesor de historia que había sido arrestado por enseñar hechos que el régimen consideraba subversivos, y Hassan, un médico que había sido arrestado por tratar a refugiados cristianos sin respetar las normas gubernamentales. Juntos, compartíamos breves oraciones durante los descansos, fingiendo ser solo conversaciones sobre cómo sobrevivir en prisión, pero lo que realmente ocurrió allí fue un intercambio silencioso de esperanza. Hermanos y hermanas, susurró Ahmed en una de las reuniones. No estamos aquí por casualidad. Dios tiene un propósito incluso en este lugar. Sus palabras se quedaron grabadas en mi mente. Allí, en ese campo de prisioneros, comencé a comprender que mi situación no era solo una lucha por la supervivencia. Era una oportunidad para iluminar la oscuridad más profunda que jamás había conocido. Pero con cada día que pasaba, mantener mi disfraz se hacía más difícil. Había empezado a fingir tos, algo que me permitía hablar con voz ronca, pero pronto el dolor de garganta me recordó cuánto me estaba costando este disfraz. Una noche, Omar, mi compañero de celda, me observó mientras intentaba tragar la poca comida que me daban. Mahmoud, dijo, comes como un pájaro. ¿Estás enfermo? Improvisé una historia sobre problemas estomacales, pero pude ver la preocupación en sus ojos. Sabía que algo andaba mal, y era solo cuestión de tiempo antes de que alguien hiciera las preguntas que no quería responder. Fue entonces cuando las cosas se complicaron aún más. Un nuevo guardia llegó al campo. Se llamaba Farhan, y su reputación de crueldad con los jóvenes prisioneros se extendió rápidamente. Había algo en su mirada que me dio escalofríos. Sus ojos parecían penetrarme el alma, como si intentara desvelar un secreto que no quería revelar.
Una tarde, me señaló con su bastón y dijo: «Tú, ven aquí». Mi corazón se aceleró. Caminé hacia él, intentando mantener la calma, pero me temblaban tanto las piernas que creí que oía el sonido. «¿Cuántos años tienes?», preguntó en voz baja y llena de sospecha. Respondí, intentando que mi voz sonara lo más grave posible. Me dirigió una mirada penetrante. Te ves bastante joven para tu edad. ¿Seguro que no mientes? No sabía qué hacer. Estaba desesperado. «No, señor», dije, esperando que no notara el sudor frío en mis manos. Me observó un momento, como si buscara algo en mi rostro. El silencio pareció eterno. Finalmente, retrocedió y dijo: «Vuelve al trabajo». Y me alejé rápidamente, intentando ocultar la tensión que me corroía. Esa noche, Omar me encontró en nuestra celda, temblando. «¿Qué pasó, muchacho?», preguntó con preocupación. «Creo que lo sabe», susurré, sin poder ocultar el miedo que empezaba a apoderarse de mí. No podía contarle toda la verdad a Omar. No quería poner a nadie más en peligro. La tensión aumentaba cada día. Cada vez que veía a Farhan, sentía como si pudiera ver a través de mi disfraz, como si supiera que no era quien decía ser. Fue entonces cuando Abdi, con su mirada brillante y esperanzada, me ofreció una posible salida. Durante uno de los descansos, se me acercó y me susurró: «Mahmoud, algunos estamos planeando algo. Intentamos salir de aquí». «¿Qué?», pregunté con incredulidad. «La semana que viene habrá un operativo. El gobierno trasladará a los prisioneros. Nos mezclaremos con los soldados y, en medio de la confusión, irrumpiremos por la puerta principal. La oportunidad de escapar es ahora». Me sentía dividido. La idea de escapar era atractiva, pero también estaba llena de peligros. Si fracasábamos, las consecuencias serían nefastas. Pero al mirar a Abdi y recordar las palabras de Ahmed, comprendí que esta era una oportunidad para escapar de esta prisión, quizás incluso para hacer algo más que simplemente escapar. Sabía que, de alguna manera, este viaje no era solo mío. Dios estaba con nosotros. La idea de escapar parecía imposible, pero la desesperación me hizo considerar todas las opciones. ¿Cómo? ¿Cómo sería posible escapar de un lugar tan vigilado e impenetrable? Abdi explicó con una calma casi desconcertante. Ahora teníamos uniformes, gracias a un guardia que, por algún milagro, era comprensivo. Pero había un problema. Necesitábamos más gente para que todo funcionara. Si formábamos un grupo pequeño, nos detectarían fácilmente. Si éramos demasiado grandes, corríamos el riesgo de atraer aún más la atención. El plan era arriesgado, casi suicida. Si nos atrapaban, el castigo sería inmediato. Nos matarían en el acto, pero quedarnos en el campo, esperando a que nos descubrieran, también nos llevaría al mismo destino. La muerte era segura, tanto dentro como fuera. Cuando le pregunté a Abdi qué hacer, no tenía respuestas fáciles. Simplemente me miró con una seriedad silenciosa. Esa noche no pude dormir. Mi mente estaba llena de pensamientos contradictorios. Pensé en mi madre, en mi padre, en la vida que había dejado atrás. Pensé en las mujeres del pabellón de mujeres, en cómo las dejaba, pero también pensé en la promesa que le hice a Dios de usar mi vida para servirle, sin importar el costo. Señor, oré en silencio, con el corazón pesado. Si este es tu plan, dame fuerza. Si no, cierra esta puerta. El día siguiente llegó despacio, como una tortura. El trabajo en los campos de algodón parecía aún más insoportable. El calor, el cansancio, el miedo, todo se fundía en un torbellino de emociones. Durante un descanso, Abdi se acercó y con un gesto discreto me entregó un paquete. Dentro estaba el uniforme del guardia. La tela se sentía como el peso de mi destino, algo que ya no podía evitar. «Recuerda», susurró, «cuando empiece el lío, ve directo al baño de los guardias, cerca de la puerta principal. Cámbiate allí y luego únete a nosotros». La mañana era pesada, cargada de una tensión que parecía a punto de estallar, y entonces ocurrió lo que nadie esperaba. Una tormenta de arena llenó el cielo, transformando el día en una neblina de caos. Llegaron vehículos militares y la confusión se extendió rápidamente. Era el momento perfecto para actuar. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos a mi alrededor lo oían. Me dirigí al baño de los guardias, intentando mantener la calma, aunque me temblaban las manos de nerviosismo. Dentro del pequeño edificio, me cambié rápidamente de ropa. Mi uniforme me quedaba un poco apretado, pero me quedaba bien. Al salir, encontré a un guardia en la puerta. Me miró con recelo y me hizo una pregunta. «¿Quiénes son ustedes? ¿Refuerzos de Mogadiscio?» Intenté controlar mi voz, dándole más autoridad.
Sí, me enviaron para ayudar con el traslado, respondí sin dudarlo. Me miró un momento, aparentemente convencido, y luego asintió, siguiendo su camino. La primera mentira, y funcionó. Con el uniforme completo, caminé hasta la puerta principal, donde me encontré con Abdi y otros 2 prisioneros, también disfrazados de guardias. Formamos una fila y comenzamos a caminar con determinación. El caos a nuestro alrededor era tan intenso que apenas nos notaron. Los guardias estaban ocupados con el traslado de los prisioneros, y el alboroto los distrajo. Uno de ellos incluso nos saludó con la cabeza, y luego, con lo que pareció un suspiro de alivio, pasamos, nos fuimos. La sensación era extraña, como si lo imposible hubiera sucedido. Cada paso me alejaba más del campo, pero también me adentraba en lo desconocido. El aire del desierto era denso y caluroso. Cada paso en el suelo arenoso parecía retroceder, pero mi destino ya estaba sellado. Caminamos durante horas, hasta que la realidad se impuso. Estábamos en medio de la nada. No había comida, ni agua, ni refugio. Podía oír, a lo lejos, el ruido de vehículos. Seguían detrás de nosotros. «Tenemos que separarnos», dijo Abdi con urgencia. «Si nos pilláis juntos, caeremos todos». Nos abrazamos brevemente, con el corazón apesadumbrado. Oramos en voz baja, una oración silenciosa pero llena de fe, y luego nos dispersamos. Cada uno tomó su camino, buscando la libertad, pero también la supervivencia. Me dirigí al este, hacia la frontera con Kenia. No sabía qué esperar, ni cómo sería la ruta, pero algo dentro de mí me decía que iba en la dirección correcta. Estaba solo, pero con una fuerza mayor guiándome. El desierto, con toda su inmensidad, parecía tragarme a cada paso, pero sabía que, aunque me encontraba en lo desconocido, no estaba solo. Dios estaba conmigo. El desierto se extendía ante mí como una extensión implacable, y con él, el encuentro que lo cambiaría todo. Somalia de noche no es un lugar fácil de describir. El frío es cortante, casi como cuchillas afiladas, y durante el día el calor es tan intenso que parece drenar toda la energía de un cuerpo exhausto. Caminé solo por aquella tierra árida y sin vida, cada paso una victoria silenciosa contra el miedo que intentaba consumirme. Llevaba más de 6 horas caminando cuando me topé con algo que, a primera vista, parecía un campo de destrucción. Vehículos militares quemados y destrozados yacían esparcidos por la arena como juguetes abandonados, con el metal retorcido por las explosiones y el paso del tiempo. El olor a pólvora y muerte aún flotaba en el aire, como un espectro de lo que allí había sucedido. La batalla ya era cosa del pasado, quizá semanas, quizá meses atrás. Pero entre los restos del conflicto, encontré lo que podría ser mi única posibilidad de supervivencia temporal: un uniforme de soldado. Sus huesos, ya descompuestos por la arena y el calor, estaban parcialmente cubiertos por la tierra, pero su ropa estaba razonablemente intacta. La idea de vestirme con la ropa de un muerto me repugnaba, pero la verdad era que el uniforme de guardia que llevaba no me serviría de mucho en territorio hostil. Respirando agitadamente y con las manos temblorosas, hice lo que tenía que hacer. Me cambié de ropa. El uniforme, demasiado grande para mí, cumplió su función. Disimulaba bien mi figura femenina, y las mangas y los pantalones holgados disimulaban mi cuerpo. Me ajusté el cinturón, intentando que me quedara lo más ajustado posible. Con el pelo rapado, la cara cubierta de arena y el cuerpo envuelto en uniforme militar, parecía en la oscuridad de la noche que tal vez era solo otro soldado joven, perdido y demacrado. Busqué algo útil entre los escombros a mi alrededor. Encontré una cantimplora medio llena de agua turbia, algunas provisiones militares aún selladas y, lo más importante, una pequeña brújula. Me permitiría navegar hacia el este, hacia la frontera con Kenia. Pero entre los escombros, algo más me llamó la atención. Una radio militar, medio rota, pero aún funcionaba. Al sintonizarla, las voces en somalí me dieron escalofríos. Hablaban de una búsqueda masiva de fugitivos de campos de concentración. Mencionaron mi nombre, Amina Hassan. Mi corazón se paró por un instante. La prisionera Amina Hassan es extremadamente peligrosa, dijo una voz grave. Es una fanática cristiana, una propagandista. Hay una recompensa de $1000 por ella. Viva. $1000. Esa cantidad podría mantener a una familia entera durante 1 año en Somalia. Cada persona con la que me topaba era un riesgo, una amenaza potencial. La radio seguía transmitiendo instrucciones sobre la búsqueda, pero la apagué rápidamente, sintiendo el peso de las palabras resonando en mi mente. La luna creciente apenas iluminaba el camino,
pero fue suficiente para evitar agujeros y rocas afiladas. Mis botas militares, aunque incómodas, eran más adecuadas que mis viejos zapatos de prisión. Aún así, tenía los pies llenos de ampollas. Ya amanecía y necesitaba encontrar refugio. Divisé un pequeño pueblo a lo lejos, cuyas ruinas se recortaban contra el horizonte. El dolor en mis piernas y pies aumentaba con cada paso, pero no podía detenerme. Las casas de adobe estaban destruidas, los techos se derrumbaron y las paredes estaban llenas de agujeros de bala. La escena era un recordatorio del sufrimiento que la guerra había traído a esta tierra décadas atrás. Me refugié en el sótano de una casa, cuyo techo aún estaba parcialmente intacto. Era estrecho, oscuro, y apenas podía moverme sin doblarme, pero me ofrecía el alivio de un refugio. Allí, al menos, no estaba a merced del sol implacable ni de las miradas indiscretas. Por fin podía descansar, aunque solo fuera por unas horas. La tensión en el aire era palpable, pero en lo más profundo de mi alma, algo me decía que iba por buen camino. Aun sin saber qué me depararía el mañana, sentía que Dios estaba conmigo, guiándome a través de la oscuridad y el caos. Comí una pequeña porción de las raciones militares y tomé un sorbo de agua, sabiendo que debía racionar cada gota y bocado. Sentado en el refugio improvisado, era el primer momento de calma que había tenido desde la fuga. Por primera vez, comía y bebía sin la presión inmediata de ser perseguido, pero aún sentía un gran peso en el alma. Había escapado de un campo de concentración, vestido con uniformes robados a soldados muertos, y ahora me buscaban como fugitivo. Pero había algo nuevo. Por primera vez, era libre. Con las manos aún temblorosas, agarré la pequeña Biblia que había logrado esconder y comencé a recitar los versículos que había memorizado durante los meses de prisión. Las palabras del Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Fueron como un bálsamo para mi alma cansada. Fue un recordatorio de que, incluso en el peor de los casos, Dios estaba conmigo. Esa noche sentí que, a pesar del miedo, el hambre y la soledad, algo más grande me guiaba. El plan era simple pero arriesgado. Caminar de noche para evitar ser visto y descansar durante el día siempre que fuera posible. Sin embargo, el desierto no solo era un territorio inhóspito, también era un coto de caza, y los cazadores no estaban lejos. En la tercera noche de mi viaje, el destino me mostró lo cerca que podía estar la muerte. Iba por una carretera desierta que parecía abandonada cuando vi luces a lo lejos. El sonido de los motores me llegó incluso antes de que se acercaran. Instintivamente, me lancé a un lado, tras unas rocas, con el cuerpo casi paralizado por el miedo. Las voces de los hombres hablando en somalí me aceleraron el corazón. Alguien pasó por aquí hace poco, dijo una voz, seguida de otra. Las huellas son frescas. Sentí como si el latido de mi corazón fuera tan fuerte que se oía a kilómetros de distancia. Me quedé quieto, rezando en silencio para que mi presencia fuera ignorada, para que los hombres pasaran sin verme. Las voces seguían resonando, y el tiempo parecía extenderse, una eternidad que se arrastraba lentamente mientras permanecía oculto, conteniendo la respiración. Finalmente, la tensión empezó a disiparse al oír los motores acelerar y las luces apagarse. Se habían marchado, pero la impresión me recordó que el camino que seguía era un riesgo mortal. Allí, en el calor de la noche, tomé una decisión. Debía alejarme del camino trillado y adentrarme en el desierto, donde sería más difícil encontrarme, pero las posibilidades de sobrevivir eran escasas. Cambié de dirección, rumbo al sur, donde el terreno era más accidentado, lleno de barrancos y grandes formaciones rocosas que podrían haberme ofrecido refugio. Sin embargo, el cambio de dirección también trajo nuevos peligros. Al atravesar uno de estos barrancos, que parecía una parada más en el desierto, me encontré con algo inesperado. Al principio, pensé que era mi tumba. Frente a mí, el pozo seco se abría en la tierra. Era una estructura circular, de unos 3 metros de diámetro, rodeada de muros de piedra construidos por nómadas en tiempos pasados. El pozo parecía profundo, con las paredes desgastadas por el viento y la arena. Sin duda, era una reliquia de la vida que una vez pasó por este desierto. Pero en ese momento, no era solo un vestigio del pasado, era una posible salvación. Y entonces, el sonido que tanto temía, vehículos, venían. El sonido de los motores que rompía el silencio de la noche me paralizó. No había rocas donde esconderme, y la única opción era el pozo. Sin pensarlo, me acerqué rápidamente al borde, y con un salto precipitado,
Comencé a descender por las toscas paredes de piedra, clavándome las manos en las superficies irregulares. La adrenalina me impulsó a bajar más rápido, hasta que finalmente logré esconderme en el fondo. Esa sensación de estar bajo tierra, fuera de la vista, me dio un breve alivio, pero pronto me invadió el pánico. Los vehículos se detuvieron justo encima de mí. Podía oír a los hombres moviéndose, sus botas golpeando el suelo, sus voces discutiendo sobre qué hacer. Estaban tan cerca que casi podía sentir el calor de su aliento. «Las huellas terminan aquí», dijo una voz grave, dejándome helado. Debió de haber tomado otra ruta. El corazón me latía con fuerza en la garganta. Estaban tan cerca. Cada palabra que oía era como un grito de advertencia lejano. Estaba allí, escondido, pero no sabía cuánto duraría mi suerte. «Registrad la zona», ordenó otra voz más autoritaria. No debe haber ido muy lejos. Tenía las manos sudorosas y temblorosas. Mi única opción era esperar, escuchar y pasar desapercibido. Mientras las voces y los pasos se desvanecían, me quedé allí, inmóvil, rezando para que el pozo fuera lo suficientemente grande como para ocultarme el tiempo suficiente. Pero sabía que el tiempo era un lujo que no tenía y que en cualquier momento mi suerte podía cambiar. Ahora lo tenía más claro que nunca. Ya no podía confiar en nada, ni siquiera en mí mismo. El desierto era mi enemigo, pero también era el único lugar donde la libertad, aunque fuese temporal, aún era posible. Aún atrapado en el fondo del pozo, con el cuerpo exhausto y dolorido, permanecí inmóvil, agarrando con fuerza las rocas. Cada segundo que pasaba parecía eterno, y sabía que si me soltaba, mi destino estaría sellado. La caída sería fatal, y las posibilidades de sobrevivir, tras tantos días de huida, serían nulas. El pánico amenazaba con apoderarse de mí, pero me concentré, respirando con dificultad, esperando a que el sonido de los motores se desvaneciera por completo. Pasaron horas antes de que el silencio del desierto finalmente regresara, un silencio absoluto, inmenso y aplastante. Cuando intenté escalar de nuevo, el agotamiento me golpeó con toda su fuerza. Tenía las manos cortadas y sangrando, los dedos agrietados. Ya no podían sostenerse en las rocas resbaladizas. Con cada intento, una creciente sensación de impotencia me invadía. Estaba atrapado, sin salida. Me quedé paralizado, contemplando la inmensidad del desierto, la oscuridad infinita que me rodeaba. La desesperanza me invadió, y una fría sensación de abandono me invadió. Grité suavemente, pero sabía que no había nadie en el desierto para oírme, nadie que pudiera ayudarme. Y si alguien aparecía, seguramente sería alguien buscando una recompensa, dispuesto a entregarme. La muerte parecía más cerca que nunca. Sin embargo, en medio de este abismo de soledad, algo ocurrió. Encontré una pequeña repisa en la pared del pozo, una ligera protuberancia en las rocas, donde pude descansar. Era pequeña, pero suficiente para sentarme y recuperar el aliento. Respiré hondo y comencé a reflexionar. Tenía agua y algunas raciones militares. Si las racionaba con cuidado, podría tener suficiente para sobrevivir una semana como máximo. Entonces, sin previo aviso, me vino a la mente el recuerdo de la historia de José junto al pozo. Cómo, atrapado en un pozo sin salida, Dios lo había usado de maneras que jamás hubiera imaginado. Quizás Dios estaba haciendo lo mismo conmigo. No sabía qué vendría después, pero mi vida ya no me pertenecía. Estaba en manos de Dios. «Señor», oré, y mi voz resonó en las frías paredes del pozo. «Si este es mi fin, que sea según tu voluntad, pero si tienes otros planes para mí, muéstrame el camino». No esperaba una respuesta inmediata, pero lo que sentí fue una paz que, al principio, me asustó. En medio de toda esa desesperación, una extraña calma me envolvió. Por primera vez en días, no huía, no me disfrazaba, no intentaba ser alguien que no era. Simplemente era Amina Hassan, una joven cristiana, y había puesto mi vida en las manos de Dios. La noche que siguió fue interminable. La oscuridad era absoluta. No había estrellas ni luz, solo silencio y los sonidos distorsionados del desierto. El viento hacía ruidos que parecían voces lejanas, y los insectos se transformaban en pasos que se acercaban. Me quedé allí, solo, sin saber qué me depararía el mañana. Pero por primera vez no tenía miedo. Sentí una presencia, algo más fuerte que cualquier sensación que hubiera experimentado. Era como si Dios estuviera allí, en el pozo conmigo, llenando ese espacio de una manera inexplicable. El segundo día trajo consigo una nueva sensación de calma. Me faltaba agua, casi no quedaba comida.
pero de alguna manera, mi alma se sentía en paz. Era como si, en lugar de estar consumida por la desesperanza, algo más grande me sostuviera. Pasé el día orando, recitando pasajes de la Biblia, y por primera vez no pedía salvación ni ayuda inmediata. Simplemente estaba conectando con Dios de una manera más profunda de lo que jamás imaginé. Al tercer día, cuando estaba prácticamente exhausto, ocurrió algo extraordinario. Dormía, con el cuerpo exhausto y la mente delirando de hambre y sed, cuando me despertó. No un sonido, sino una sensación. Ya no estaba solo en el pozo. Abrí los ojos, y en la oscuridad, algo se me reveló, algo que cambiaría mi vida para siempre. Lo que ocurrió en ese pozo fue mucho más que un simple milagro. Fue un encuentro con la esencia misma de Dios. Mientras los muros de piedra me rodeaban, sentí que mi vida, hasta entonces marcada por el dolor y la lucha por la supervivencia, se transformaba por completo. Jesús, en su inmensa compasión, no solo me encontró en mi desesperación, sino que también me restauró con una fuerza indescriptible. No me llamó para esconderme de la muerte, sino para afrontar un futuro lleno de propósito. Cuando dijo, «Tu sufrimiento no fue en vano, te vi en prisión», esas palabras resonaron en mi alma, como si una gran cortina de tristeza e incertidumbre se hubiera abierto, permitiendo que la luz brillara. Había sido prisionera del miedo, el dolor y la soledad, pero ahora era una mujer libre, libre no solo de la prisión física, sino de todas las cadenas invisibles que me habían mantenido cautiva. Lo que más me conmovió fue la manera en que me llamó, mi preciosa hija, tan simple, tan profundo. No era una simple sobreviviente, sino una hija amada de Dios con un llamado específico. Cuando Él me reveló lo que vendría, el futuro que me aguardaba, la desesperación que había llenado mi corazón por tanto tiempo, se disipó como la niebla al amanecer. No solo sobreviviría, sino que tendría una misión. Sería una luz en el mundo, un faro de esperanza para otros que, como yo, estaban perdidos en las sombras. Las visiones que Jesús me mostró fueron vívidas y detalladas, como una película que se desarrollaba ante mis ojos. Me vi cuidando de mujeres que habían sido maltratadas, marginadas y sin voz, igual que yo. «Construyan un refugio», dijo. «Lleven esperanza, compartan la verdad, lleven el amor de Cristo a lugares donde la gente está desesperada, donde el dolor es insoportable. Yo sería quien llevaría luz a los corazones quebrantados». Cuando Él me prometió, «Saldrás de este agujero», sentí un poder invadir mi ser, algo mucho mayor que mis propias capacidades humanas. Esa promesa, esa confianza inquebrantable, fue como un manto protector que se extendió sobre mí. Ya no estaba solo, tenía una misión, y nada podía detenerme. Y entonces, al tercer día de mi estancia en ese pozo, ocurrió algo milagroso. La cuerda. Desesperada, había orado por una salida, una forma de escapar, pero nunca imaginé que sería algo tan sencillo y a la vez tan grandioso. La cuerda apareció de la nada, como si hubiera bajado directamente del cielo. No había nadie allí arriba, ningún ser humano que me ayudara, pero la cuerda estaba allí, intacta, como si la hubieran colocado manos invisibles. Fue una clara confirmación de que ya no estaba abandonada. Dios me había escuchado y me estaba sacando de ese pozo, no solo física, sino espiritualmente. Al subir por la cuerda, una nueva sensación de alivio me invadió. Cada paso me alejaba más de la oscuridad, más cerca de la libertad. La luz del día brillaba en el horizonte, y sabía que el viaje aún sería difícil, pero ahora sabía que Dios estaría conmigo en cada paso del camino. El desierto, ese lugar hostil e implacable, ya no me parecía tan intimidante. Ya no estaba solo. Desde el momento en que salí de ese pozo, ya no fui la misma. Amina, la fugitiva, la prisionera, había muerto allí. Renací como alguien con un propósito. Ahora caminaba con la certeza de que Dios me había elegido para ser un instrumento de su luz, para traer libertad y sanación a quienes sufren. Cuando miré la cuerda, que aún colgaba del pozo, supe que representaba más que solo mi escape físico. Era un símbolo de la gracia inconmensurable de Dios, una gracia que me había sacado de las profundidades de la desesperación y me había conducido a un futuro lleno de posibilidades. El viaje a Kenia continuaría y estaría lleno de desafíos, pero ahora tenía algo que nadie podía quitarme, una visión clara de mi llamado y la seguridad de que Dios estaba conmigo en cada paso del camino. Todavía recuerdo con claridad cada palabra, cada gesto y, sobre todo, la mirada que me dirigió. Pero lo que más me conmovió fue la inmensa compasión en sus ojos. No era una compasión cualquiera,
sino una compasión que rebosaba de misericordia, sin juicios ni condiciones. Recuerdo que Jesús dijo: «Nada de lo que has pasado ha sido en vano. Cada lágrima, cada momento de dolor y miedo, cada sacrificio, todo sembró la semilla de la cosecha que está por venir». Mientras continuaba mi solitario viaje por el desierto, estas palabras resonaban en mi mente. Reflexioné sobre todo lo que había vivido hasta ese momento: mi captura, la tortura en prisión, la desesperada huida e incluso ese pozo en el que casi perdí la vida. Parecía imposible de comprender en ese momento, pero al mirar atrás, me di cuenta de que todo estaba interconectado, que formaba parte de un plan mayor que apenas ahora se me revelaba. Entonces comenzaron las visiones. Era como ver una película de mi propia vida, pero con claridad y propósito. Una de ellas me mostró una oficina pequeña, pero acogedora en Nairobi. Estaba allí, hablando con mujeres que, como yo, habían sufrido de maneras indescriptibles. Sus rostros cargaban con el peso del trauma, pero sus ojos brillaban con una chispa de esperanza. Y mientras compartía mi historia con ellas, escuché una voz suave que me decía: «¿Ves? La visión se aclaró». Una de las mujeres, con la mirada perdida y la expresión vacía, había sido violada por soldados y había perdido a sus hijos. Estaba a punto de renunciar a la vida, pensando en el suicidio. Pero algo cambió en su expresión al escuchar mi testimonio. Algo en mi historia la conmovió, haciéndole creer que, incluso en medio del dolor, podía haber redención. «Encontrará la fuerza para seguir adelante», dijo Jesús. Pronto, apareció otra visión. Me encontraba ante un grupo de mujeres refugiadas en Dadaab, un campamento donde la desesperanza parecía reinar. No solo compartí mi historia con ellas, sino que también les ofrecí algo más: soluciones prácticas, cómo recuperarse, cómo dar el primer paso, cómo organizar la vida en un mundo que parecía derrumbarse a su alrededor. Sin embargo, lo más impactante fue cuando Jesús me mostró otra imagen. Yo, sentada con una mujer que no hablaba inglés, ayudándola a traducir documentos. «Tus conocimientos, tu educación, todo esto tiene un propósito», me dijo. «Serás un puente entre ellas y el mundo». Pero la visión más poderosa, sin duda, fue la última. Estaba ante una gran multitud, hablando en una conferencia internacional. Mi charla trataba sobre la persecución religiosa, los derechos humanos y, sobre todo, la necesidad de crear refugios para las mujeres que sufren en silencio. Jesús me dijo: «Tu voz llegará a lugares donde muchas no pueden. Tu testimonio abrirá corazones y moverá montañas. Tu ejemplo inspirará la acción donde antes solo había indiferencia». Mientras caminaba por el desierto, reviviendo estas visiones, me invadió una mezcla de humildad y valentía. ¿Cómo podría yo, un simple fugitivo, ayudar a tanta gente? Pero como siempre, la voz de Jesús resonó en mi mente. Para el hombre esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Los 6 días siguientes, tras mi experiencia en el pozo, fueron muy diferentes. Caminé con un propósito renovado, sin miedo, sin prisa. Ahora mi viaje ya no era una huida, sino una misión. Actué con sabiduría, no solo por necesidad. Cuando encontré un pequeño oasis donde pastores nómadas cuidaban sus rebaños, en lugar de esconderme como lo habría hecho antes, me acerqué con confianza. Algo dentro de mí había cambiado. Ya no estaba a merced de la desesperación, sino que caminaba con la certeza de que Dios me guiaba a cada paso. Mi uniforme militar causó sorpresa al llegar al pequeño campamento, pero cuando expliqué que estaba perdido y buscaba a mi unidad, me recibieron con más calidez. Un pastor anciano me miró con curiosidad y, con una sonrisa serena, dijo: «Hermano, estás muy lejos de cualquier base militar. ¿Estás seguro de que vas en la dirección correcta?». Respiré hondo antes de responder. «Dios me guía». Era una respuesta sencilla, pero no había mejores palabras para expresar la verdad que sentía en mi corazón en ese momento. El anciano me observaba atentamente, como buscando algo más allá de las palabras. Tras un largo silencio, dijo: «Que Alá te proteja en tu camino». Pero había algo en su mirada, como si supiera más de lo que aparentaba. 2 días después, finalmente llegué a la frontera entre Somalia y Kenia. El panorama que se desplegaba ante mí era caótico. Refugiados, soldados, contrabandistas y todo tipo de oportunistas vagaban por la región sin un control claro. Los puestos de control oficiales se entremezclaban con numerosos cruces informales, donde la gente pagaba sobornos para cruzar. Sabía que el uniforme militar somalí sería un problema en Kenia, así que hice lo que pude para camuflarme, cambiándolo por ropa de civil desgastada que encontré en un campo de refugiados.
Me vestí como una joven desplazada, con pantalones desgastados y una camisa sucia, pero algo me frenaba. No tenía documentos. No era Amina Hassan en el papel, sino Mahmoud, alguien cuya identidad figuraba en las listas de personas buscadas. No había ningún registro mío en ninguna parte. Confundido y sin salida, recordé las palabras de Jesús: yo abriré un camino donde no hay camino. Fue esta confianza la que me dio el coraje para acercarme a uno de los cruces fronterizos informales, donde un hombre de mediana edad estaba ayudando a otros refugiados a cruzar a cambio de dinero. No tenía nada más que mi historia. «Señor», le dije en mi mejor ajili, un idioma que había aprendido en la escuela, «soy un cristiano perseguido que huye de Somalia. No tengo dinero, pero conozco rutas de tráfico de personas que usan los traficantes y que podrían ser de interés para las autoridades kenianas». El hombre me miró con más atención. La trata de personas era un problema grave en la región, y información como la que yo tenía sería invaluable. «¿Qué tipo de información tienes?», preguntó con curiosidad. Con cautela, comencé a relatar las rutas que había visto durante mi huida. No era mentira, eran simplemente observaciones que había hecho sin querer, pero que ahora parecían tener gran importancia. «Interesante», murmuró. «Conozco a alguien en las autoridades kenianas que podría estar interesado en esto, pero necesito garantías de que su información es precisa. Déjeme comunicarme y luego podrá darme todos los detalles que tenga. Si su información es falsa, podrían denunciarlo». Fue un riesgo tremendo, pero una parte de mí sabía que todo lo que sucedió era parte de un plan más grande y que Dios me guiaría. Tras dudarlo un momento, acepté. Esa noche me escondí en la parte trasera de un camión con otros refugiados. Al llegar al primer puesto de control del lado keniano, el hombre habló en voz baja con los guardias, presumiblemente explicándoles mi situación. Me bajaron del camión y me llevaron a una pequeña oficina, donde un oficial keniano me interrogó sobre las rutas de la trata de personas. Estaba aterrorizada, pero sabía que no podía volver atrás. Dios me había guiado hasta aquí, y ahora confiaba en Él, aunque los riesgos fueran altos. Respondí con sinceridad, compartiendo todo lo que había presenciado durante mi escape. Mi información fue lo suficientemente clara y detallada como para convencer al oficial de que decía la verdad. «¿Cuál es su estatus legal?», preguntó. «Soy un refugiado cristiano de Somalia», respondí, manteniendo la identidad de Mahmoud. «Estoy solicitando asilo». Sabía que el proceso de asilo sería largo y complicado, pero ahora, por primera vez en meses, estaba en un lugar seguro. Me asignaron a un campo de refugiados temporal en Dadaab. Era una ciudad de tiendas de campaña y estructuras improvisadas, que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, albergando a más de 200 personas que habían huido de los conflictos en la región. Dadaab era un lugar de intensos contrastes. Allí, la esperanza se mezclaba con la desesperación, mientras las familias intentaban reconstruir sus vidas en medio de una incertidumbre constante. Me alojaron en una pequeña tienda de campaña, compartida con otros 3 jóvenes. Mantuve mi identidad como Mahmoud, temiendo que revelar mi identidad complicara aún más mi situación legal. Pero por la noche, cuando el campamento se sumía en el silencio, me arrodillaba a orar, agradeciendo a Dios por haberme traído allí sana y salva. En mis primeros días en Dadaab, empecé a darme cuenta de las inmensas necesidades de las mujeres refugiadas, viudas, madres con niños pequeños, jóvenes que habían huido de matrimonios forzados, mujeres que lo habían perdido todo excepto la ropa que vestían. Una tarde, vi a una mujer sentada sola cerca de su tienda, con la mirada perdida mientras su bebé lloraba en brazos. Me acerqué y le pregunté en voz baja si necesitaba ayuda. Me miró con la mirada perdida y respondió débilmente: «Se me acabó la leche. Mi bebé tiene hambre, pero no he comido en 2 días». No lo pensé 2 veces. Le di mi ración diaria de comida, explicándole que no tenía hambre. Empezó a comer con silenciosa urgencia, y en ese momento me di cuenta. Esto era solo el principio. Había miles de mujeres y niños como ella en el campamento, y todos esperaban algo, una oportunidad. Esa noche, las visiones que Jesús me mostró junto al pozo volvieron a mí. Vi a mujeres así, buscando un poco de esperanza, y me vi ayudando, pero en ese momento no sabía cómo hacerlo sin revelar mi verdadera identidad. La respuesta llegó inesperadamente. Durante mi segunda semana en Dadaab, Grace, una trabajadora social keniana, visitó el campamento. Era una cristiana devota que trabajaba para una organización no gubernamental dedicada a apoyar a mujeres refugiadas. ¿Hablas inglés?, me preguntó cuando me vio ayudando a una familia a montar su tienda de campaña. Sí,
respondí un poco sorprendido por la pregunta. Impresionante, dijo sonriendo. Necesitamos traductores para comunicarnos con los refugiados en Oali. ¿Te interesaría ser voluntario? Era la oportunidad que estaba buscando. Ser traductora me permitiría conectar con mujeres, comprender mejor sus necesidades y, lo más importante, ayudarlas sin levantar sospechas sobre mi verdadera identidad. Sin dudarlo, acepté la oferta. Empecé a trabajar con Grace 3 días a la semana, traduciendo durante las sesiones de terapia y ayudando a las mujeres a llenar formularios para solicitar asistencia. Aunque estaba desempeñando un papel secundario, algo dentro de mí sabía que estaba comenzando a vivir el propósito que Dios me había mostrado. Ayudar a las mujeres que, como yo, necesitaban un poco de compasión, una mano amiga y, sobre todo, esperanza. Fue durante mi trabajo de campo que escuché historias que me rompieron el corazón y a la vez fortalecieron mi determinación. Una de ellas fue la de Lima, una mujer de 30 años. Me contó, con la voz entrecortada, cómo la obligaron a ver morir a su esposo ante sus ojos antes de ser violada por varios soldados. «Ya no soy humana», susurró, con palabras cargadas de dolor. «Solo soy carne rota». Fátima, un poco mayor que yo, huyó de casa cuando su familia intentó casarla con un hombre de 60 años que ya tenía 3 esposas. «Prefiero morir antes que ser propiedad de otro hombre», dijo con los ojos encendidos de una férrea determinación. Cada historia que escuchaba me recordaba las palabras de Jesús junto al pozo. Sabía que estas mujeres eran a quienes estaba llamada a servir, pero al mismo tiempo sentía una creciente frustración. Aunque era cercana a ellos, no podía ser completamente honesta, no podía conectar plenamente. Mantenía mi identidad masculina cuando sabía que podía ser más efectiva como mujer. ¿Cómo podría comprender de verdad su dolor si aún me disfrazaba de Mahmoud? Un día, mientras traducía para una sesión de terapia de grupo, una mujer me miró a los ojos y de repente dijo: «Hay algo diferente en ti, Mahmoud». Se me encogió el corazón. Me observaba con una intensidad inusual. «Entiendes nuestro dolor como otros hombres no. Es como si hubieras visto sufrir a las mujeres que amas». Mi corazón se aceleró. Ella podía ver a través del disfraz. Intenté mantener la compostura y asentí, sin palabras, pero cuando continuó, sus palabras me conmovieron profundamente. «Perdiste a tu madre, a tu hermana, ¿verdad?», dijo. «Solo alguien que ha visto sufrir a las mujeres que ama podría tener tanta compasión en sus ojos». En ese momento, algo dentro de mí se quebró. ¿Cómo podía seguir con este disfraz? Sabía que, para cumplir la misión que Dios me había encomendado, no podía ocultar mi verdadera identidad por mucho más tiempo. La vergüenza y el dolor que sentía por estar en un cuerpo que no era el mío, pero que, al mismo tiempo, me ayudaba a sobrevivir, empezaron a pesarme más. Esa noche, tras otro día de oración, me arrodillé en mi tienda y busqué la guía de Dios. «Señor», susurré en la oscuridad, «me has mostrado un futuro donde ayudaré a estas mujeres, pero ¿cómo puedo revelar mi verdadera identidad sin arriesgar todo lo que he logrado hasta ahora? ¿Cómo puedo ser auténtica sin destruir mi seguridad?» Entonces, inesperadamente, la respuesta llegó a través de Grace. Durante nuestro trabajo juntas, ella había empezado a notar algo peculiar en mí, una compasión única por estas mujeres, una sensibilidad inusual. Grace, siendo una cristiana devota, se dio cuenta de cuánto me importaban y me propuso una sugerencia. «He estado observando tu trabajo, Mahmoud», dijo en voz baja. «Tienes un don especial para conectar con estas mujeres. ¿Has considerado especializarte en terapia de trauma?». La miré sorprendido. «Me encantaría, pero mi situación legal es complicada. No sé si pueda…». Me interrumpió con una sonrisa, sabiendo que había algo más. Y entonces, la verdad que tanto temía revelar empezó a tomar forma. Tras semanas de oración y reflexión, supe que necesitaba a alguien en quien confiar. Y Grace, con su empatía y fe, parecía la persona indicada. «Grace», dije, asegurándome de que estuviéramos solos, «necesito decirte algo, pero prométeme que lo guardarás en secreto». Ella asintió con seriedad. «Claro que puedes confiar en mí». Respiré hondo, sabiendo que ya no podía seguir viviendo en una mentira. «No soy quien parezco», comencé, y con voz temblorosa conté toda mi historia. Mi huida de Somalia, el sufrimiento, el disfraz y todo lo que había vivido hasta ese momento. Me escuchó en silencio, absorbiendo cada palabra. Cuando terminé, no dijo nada de inmediato, solo me abrazó, en silencio, y en su abrazo encontré más compasión y aceptación de la que jamás hubiera imaginado.
Mi verdadera identidad, como Amina Hassan, nunca se había sentido tan distante como en ese momento. Por fin había dejado salir todo lo que había ocultado durante tanto tiempo. Mi captura, mis días en prisión, mi escape, mi transformación en Mahmoud, la experiencia en el pozo y, por supuesto, la visión que Dios me dio, llamándome a servir a mujeres perseguidas, como yo. Grace escuchó en completo silencio, abriendo mucho los ojos mientras le contaba los detalles de mi viaje. Cada palabra que pronunciaba parecía flotar en el aire, pero cuando terminé, sus ojos estaban llenos de lágrimas. No pude evitar notar lo conmovida que estaba. «Amina», susurró, y por primera vez en meses, escuché mi verdadero nombre. Ese sonido me hizo sentir viva de nuevo, como si por fin volviera a casa. «Querida», dijo, «tu historia es extraordinaria, pero también extremadamente peligrosa». Su preocupación era palpable, y supe que pensaba en el riesgo de que descubrieran mi identidad. «Lo sé», respondí con calma, «pero también sé que Dios me ha llamado a esta obra. No puedo seguir viviendo en una mentira mientras estas mujeres, que han sufrido tanto, necesiten saber que alguien las comprende de verdad». Grace pensó un buen rato, y yo contuve la respiración, esperando su respuesta. Finalmente dijo, «¿Hay alguna manera?» «Mi organización», comenzó con cautela, «tiene contactos con abogados especializados en casos complejos de asilo. Si presentamos su caso correctamente, haciendo hincapié tanto en su persecución religiosa como en su género, podría recibir protección especial». «¿Y si no funciona?», pregunté, con el corazón encogido por el miedo a lo desconocido. Me miró con calma y confianza. «Entonces seguiremos buscando otras opciones. Pero, Amina, si de verdad crees que Dios te ha llamado a esta obra, debemos confiar en que Él abrirá las puertas necesarias». Estas palabras resonaron en mi interior, y de inmediato recordé las palabras de Jesús junto al pozo. «Haré un camino donde no hay camino». Y en ese instante, supe que ese era el camino que debía seguir. Esa noche, tras mucha reflexión y oración, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Escribí una carta a las autoridades de refugiados, revelando mi verdadera identidad y solicitando que se reevaluara mi caso para poder recibir la protección especial que se otorga a las mujeres perseguidas. El miedo a ser descubierta me consumía, y por un momento consideré el riesgo de ser deportada de vuelta a Somalia, donde me esperaba la ejecución, pero recordé las palabras de Jesús: «No temas, porque yo estoy contigo». 2 semanas después, llegó la respuesta. Mi caso había sido asignado a una abogada especializada en persecución religiosa y de género. Grace me acompañó a la reunión, donde, por primera vez en casi un año, me presenté como Amina Hassan, no Mahmoud. «Su historia es extraordinaria», dijo el abogado tras revisar mi declaración. «Los casos de mujeres que han sufrido persecución religiosa y han logrado escapar de los campos de concentración son extremadamente raros, y este cuenta con documentación y testimonios que demuestran su veracidad. Creo que tenemos una excelente oportunidad no solo de obtener asilo, sino también la residencia permanente». Por primera vez desde mi captura, sentí una ligereza que no había sentido en meses. No solo estaba segura, sino que ahora sentía que por fin podía cumplir la misión que Dios me había encomendado. Cuando salimos de la oficina del abogado, Grace tomó mi mano tiernamente. «Amina», dijo con voz suave, «¿estás lista para comenzar el verdadero trabajo?» «¿Qué quieres decir?», pregunté, con la curiosidad apoderándose de mí. Ella sonrió y explicó: «Mi organización quiere ofrecerte un puesto oficial como consejera de trauma para mujeres refugiadas y malienses». Me quedé sin palabras por un momento. La oportunidad parecía surrealista, pero al mismo tiempo, todo tenía sentido. «El salario no es alto», continuó Grace, «pero incluye capacitación laboral, alojamiento en Nairobi y, lo más importante, la oportunidad de ayudar a cientos de mujeres como tú». Sus palabras conectaron con las visiones que Jesús me mostró junto al pozo. Una visión de mí misma ayudando a otras mujeres, brindando apoyo, consuelo y guía a quienes lo habían perdido todo, igual que yo. Estaba siendo llamada a esto. Sentí lágrimas corriendo por mi rostro. Ya no sentía miedo, sino una inmensa gratitud. Era la confirmación de que Dios guiaba cada paso de mi camino. «Sí», susurré con la voz cargada de emoción. «Sí, estoy lista». Y en ese momento supe que mi viaje apenas comenzaba. Había esperado ese momento toda mi vida. El 15 de octubre de 2019, exactamente 7 meses después de mi captura en Mogadiscio, subí a un autobús con destino a Nairobi.
Solo llevaba una pequeña maleta con todo lo que poseía, pero lo más pesado y significativo era mi corazón, lleno de ilusión. Por primera vez, viajaba, como yo, Amina Hassan, sin esconderse, sin disfrazarse, sin miedo. Grace me acompañó ese día, sentada a mi lado mientras el paisaje keniano se desplegaba ante la ventanilla del autobús. Notó que me temblaban un poco las manos y con una sonrisa amable me preguntó, ¿estás nervioso? Respiré hondo, mirando por la ventana las vastas llanuras y los pequeños pueblos. Con una sonrisa, respondí con sinceridad. Es como si toda mi vida me hubiera preparado para esto. Nairobi me impresionó de inmediato. La ciudad era vibrante, llena de vida y energía. Algo dentro de mí empezó a vibrar con esta nueva energía, una sensación de que finalmente estaba donde debía estar. Mi nuevo hogar era sencillo, un modesto apartamento en Eastleigh, el barrio que los lugareños llamaban cariñosamente el pequeño Mogadiscio. Tenía una habitación, una cocina bien equipada y, lo más importante para mí en aquel momento, una pequeña sala de estar donde podía recibir a las mujeres que venían en busca de ayuda y consejo. En mi primera noche, me arrodillé en el frío suelo del apartamento y pasé horas rezando. «Señor», murmuré con la voz llena de gratitud, «gracias por traerme aquí. Que este lugar sea un refugio para los corazones rotos». El trabajo oficial comenzó una semana después, cuando me uní a Women's Hope International. Mi supervisora, la doctora Sarah Mwangi, era psicóloga clínica con 20 años de experiencia trabajando con refugiados traumatizados. En mi primer día, me miró a los ojos y me dijo, «Amina, tu historia te da una credibilidad única ante nuestros clientes, pero recuerda que tu experiencia personal debe complementarse con una sólida formación profesional». Durante los primeros 3 meses, recibí una formación intensiva. Estudié técnicas de terapia para traumas, aprendí sobre los recursos disponibles para refugiados y, lo más importante, absorbí las historias y lecciones que las propias mujeres estaban dispuestas a compartir. Pero la formación más valiosa, sin duda, provino de mi interacción directa con mujeres. La primera en acudir a mí fue Sara, una mujer de 25 años que había llegado a Nairobi con sus 2 hijos tras escapar de un matrimonio abusivo. Durante nuestra primera sesión, me miró con los ojos profundamente marcados por el cansancio y dijo, con voz temblorosa, «No puedo dormir. Todas las noches veo su rostro. Oigo su voz amenazándome». Estábamos sentados en mi pequeña oficina, que había decorado con colores cálidos para crear un ambiente acogedor. En la pared colgaba un versículo de Isaías 6:3. «Dales belleza en lugar de ceniza, aceite de alegría en lugar de luto». «Sara», comencé suavemente, «lo que sientes es completamente normal después de todo lo que has pasado, pero quiero que sepas algo muy importante». Me miró con una mezcla de curiosidad y dolor, y continué. «Sobreviviste, escapaste, protegiste a tus hijos. Eso es extraordinario, una fuerza increíble». Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas y preguntó con visible dolor, «¿Pero alguna vez mejorará?». Sonreí, intentando transmitir la calma que me costaba encontrar. «Mejorará», le prometí. «Pero recuerda, sanar no significa volver a ser quien eras antes. Sanar significa convertirte en quien siempre debiste ser, alguien refinado por el fuego, pero no consumido por él». Después de 6 sesiones, cuando sentí que había cimentado una sólida confianza entre nosotras, decidí compartir mi propia historia con Sara. Vi cómo su expresión cambiaba, de la desesperanza a la admiración silenciosa, y luego, poco a poco, a una chispa de esperanza. «¿De verdad estuviste en prisión?», preguntó con los ojos llenos de incredulidad. «Lo fui», respondí con una suave sonrisa. «¿Y escapaste disfrazado de hombre?». Ella parecía asombrada. «Sí», confirmé. «Y si yo sobreviví a esto, tú también puedes. Más que sobrevivir, puedes prosperar». En ese momento, me di cuenta de que finalmente estaba cumpliendo la misión que Dios me había encomendado. La visión que Él me había mostrado junto al pozo se estaba haciendo realidad ante mis ojos, no de forma grandiosa ni dramática, sino a través de pequeños gestos de compasión y apoyo que podían transformar vidas. Estaba allí, verdaderamente presente, como Amina, ayudando a las mujeres a recuperarse, una historia a la vez. El segundo caso que me impactó profundamente fue el de Zainab, una joven cuyo cuerpo estaba marcado por profundas cicatrices. Su propia familia la había quemado brutalmente tras descubrir que se había convertido al cristianismo. Durante nuestra primera sesión, me mostró sus manos y brazos, cubiertos de marcas que parecían revelar un dolor insoportable.
«Mira lo que me hicieron», dijo en voz baja, pero llena de una fuerza que no podía ignorar. «¿Cómo puedo vivir con este aspecto? ¿Quién me amará?», preguntó. La desesperanza en sus palabras me atravesó el corazón. Esa noche, mientras conducía de regreso a casa, pensé en cómo podía ayudarla a ver más allá de su dolor. Trabajé con Zainab durante casi un año, ayudándola a procesar el trauma, a reconstruir su autoestima y a comprender que lo que le sucedió no la definía. Conecté con cirujanos que ofrecían sus servicios pro bono, pero el mayor trabajo que hice fue ayudar a Zainab a ver sus cicatrices no como evidencia de rechazo, sino como marcas de resistencia, de supervivencia. «Zainab», le dije una vez durante una sesión, mientras veía cómo le temblaban las manos al tocarse las cicatrices. «Cada una de estas marcas es un testimonio de que el amor de Dios por ti es más fuerte que el odio de quienes intentaron destruirte. Eres hermosa, no a pesar de estas cicatrices, sino en parte gracias a ellas». Fue un largo camino, pero un año después, Zainab se graduó del programa. Lució una blusa de manga corta en la ceremonia de graduación, mostrando con orgullo sus cicatrices, como si quisiera decirle al mundo: «Eso no me define, soy más que eso». «Estas marcas», dijo, tocándose suavemente los brazos. «Antes creía que eran prueba de mi rechazo. Ahora sé que son señales de que Dios me eligió para algo especial». 6 meses después de llegar a Nairobi, recibí una invitación inesperada a una reunión con el Dr. Mwangi, mi supervisor. Me miró con una sonrisa sincera y me dijo: «Amina, los resultados que has logrado son extraordinarios. Las mujeres a las que has asesorado tienen tasas de recuperación significativamente más altas que el promedio. ¿Cuál crees que sea tu secreto?». Lo miré, sintiendo el peso de mi propio camino y el de las mujeres a las que ayudaba. «Creo que es porque no las trato como una experta que tiene todas las respuestas», respondí con calma. «Vengo como una hermana», continué, «alguien que ha pasado por valles similares, alguien que ha encontrado la vida al otro lado. Y eso es lo que quiero que vean. Hay vida después del dolor. Hay esperanza después del sufrimiento». El Dr. Mwangi pareció satisfecho con la respuesta. «Precisamente por eso», dijo con una mirada astuta, «queremos ampliar su rol. ¿Estaría dispuesta a desarrollar un programa específico para mujeres refugiadas somalíes que han sufrido persecución religiosa? Así es como se ve Programa Hermanas de la Esperanza. Este programa se ha convertido, sin duda, en el trabajo más gratificante de mi vida. Combina asesoramiento individual, terapia de grupo, formación profesional y apoyo legal para mujeres que enfrentan desafíos únicos, incluido el trauma de la persecución religiosa. Al acercarme a mi 2º aniversario en Nairobi, mi trabajo empezó a ganar reconocimiento. Empecé a recibir invitaciones para hablar en conferencias internacionales, una voz que jamás habría imaginado cuando me escondía en la cárcel, temiendo por mi vida. Fue exactamente como Jesús me había mostrado en las visiones junto al pozo. Mi voz llegaría a lugares donde otros no podrían. La primera vez que hablé ante un público internacional fue en una conferencia de las Naciones Unidas en Ginebra. Desde el podio, observando a los delegados de docenas de países, recordé a la joven asustada que había sido arrancada de su hogar apenas 3 años antes. Mi voz sonó firme y clara. «Me llamo Amina Hassan. Estoy aquí para hablar en nombre de las mujeres que no tienen voz, para contar las historias de quienes han sido silenciadas. Compartí mi propia historia, pero aún más importante, compartí las historias de las mujeres que conocí en el camino. Hablé sobre la urgente necesidad de refugios seguros para las mujeres refugiadas, la importancia de los servicios especializados de salud mental y los desafíos únicos que enfrentan las mujeres que huyen de la persecución religiosa. En ese momento, al mirar a las delegadas, sentí que estaba cumpliendo la misión que Dios me había encomendado. No solo se escuchaba mi historia, sino las de todas las mujeres que habían sufrido en la sombra, que aún enfrentaban el miedo, el dolor y la invisibilidad. En cada palabra, en cada frase, se reflejaban las muchas vidas que había tocado y también las que aún quedaban por alcanzar. Con un corazón lleno de gratitud y determinación, supe que esto era solo el comienzo de una labor que nunca terminaría. Al final de mi presentación, los aplausos resonaron por toda la sala. La calidez de la ovación de pie fue inmensa, pero lo que realmente me conmovió fue la expresión de las mujeres que se acercaron a mí después. Tenían lágrimas en los ojos. Algunas incluso intentaban ocultar su emoción, pero sus palabras quedaron grabadas en mi memoria. «Hablaste por mí.
por todas nosotras. Esa noche, de vuelta en mi habitación de hotel en Ginebra, me senté junto a la ventana, contemplando las imponentes montañas suizas que se extendían ante mí, tan lejos de mi tierra natal, pero de alguna manera tan cerca en espíritu. Este fue el lugar donde todo empezó a tener sentido, donde el difícil viaje pareció, por fin, encontrar un propósito claro. Señor, susurré con los ojos cerrados y el corazón agradecido. Cuando me encontraste en ese agujero, prometiste usar mi historia para tocar vidas. Gracias por cumplir esa promesa. Mientras estaba allí sentada, descalza sobre el suelo frío, y con las manos apoyadas en la Biblia que había atesorado durante todos mis años de sufrimiento, una sensación de paz me invadió. Sabía que, a pesar de todo lo que había experimentado, el dolor, la pérdida, el miedo, estaba exactamente donde debía estar. Y ese momento, allí en Ginebra, fue el reflejo de una vida transformada, una vida que ahora llegaba a miles de personas, compartiendo luz y esperanza. Hoy, mientras les cuento esto, desde mi oficina en Nairobi, puedo ver las montañas Gong a lo lejos, sus siluetas suaves y misteriosas en el horizonte. Mi oficina, donde se han compartido tantas historias de dolor, pero también de superación, donde las voces de las mujeres que he conocido resuenan en cada rincón. En mi escritorio hay fotos de más de 200 mujeres que han pasado por nuestro programa en los últimos 5 años. Cada rostro, una historia de sufrimiento transformada en fortaleza, una narrativa de resiliencia, valentía y renovación. Y mi Biblia de bolsillo, la que creía destruida en el campo de concentración, me la devolvió un exguardia. Se convirtió al cristianismo tras escuchar mi historia, y de alguna manera sintió que era parte de su propia redención. Las páginas de la Biblia están manchadas y desgastadas, pero sus palabras siguen tan poderosas como siempre. Cada mañana, antes de empezar a trabajar, leo el mismo versículo que me sostuvo en mis días más oscuros. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23:4. Es una promesa que se ha cumplido a lo largo de mi vida y continúa desarrollándose de maneras que nunca podría haber imaginado. Por la noche, antes de dormir, susurro la misma oración que hice junto al pozo, cuando la oscuridad parecía absoluta, cuando lo único que tenía era mi fe. Úsame, Señor, para llevar tu luz a lugares donde otros necesitan ver tu amor. Y así, al revivir las historias de todas las mujeres que han pasado por nuestras puertas, las que encontraron refugio y las que aún siguen sanando, sé que esta es mi misión, mi verdad. Esta no es solo mi historia. Es la historia de cada persona que tuvo el coraje de sobrevivir, escapar, reconstruirse y ahora ayudar a otros a hacer lo mismo. Es la historia de un Dios que nunca abandona a sus hijos, sin importar cuán profundo sea el hoyo en el que se encuentren, porque, al final, el pozo que una vez me tragó también me sacó, más fuerte, más viva, más agradecida. Y ahora, en cada palabra que comparto, veo el reflejo de un amor que no conoce fin, un amor capaz de sanar las heridas más profundas y transformar la oscuridad en luz. Este es el testimonio de un Dios fiel, y por su gracia, es solo la continuación de un camino de transformación y esperanza que nunca terminará.